Buen día, chicos de grado. Pues como lo pudieron evidenciar en el primero de la introducción, este periodo va a estar trabajando. Entonces, en esta clase voy a sacar una de las herramientas que podemos trabajar para este programa. Entonces, esta es mi página de inicio cuando yo empiezo a trabajar en Publisher. Yo simplemente le di a abrir, ya me aparece este contenido. Entonces, la idea es que en Publisher se puedan trabajar, por ejemplo, como lo hice aquí, esas son las plantillas que ya previamente están diseñadas para que ustedes empiecen a editar de acuerdo a su gusto. Entonces, esas son las herramientas que tenemos para realizar en el programa. Entonces, por ejemplo, anuncios, boletines, calendarios, catálogos, catálogos o revistas, ¿no? Correo electrónico, pues ya es una descripción, hojas de vida, diplomas, etiquetas, folletos, son importantes para cualquier materia. Formularios comerciales, eso ya es más como empresarial. Letreros, membretes, menús, en el caso de algún restaurante, pancartas, postales, programas. Proyectos para hablar hojas, es decir, el origami, publicaciones rápidas, sobres. Tarjetas de felicitación, para las niñas ahorita a los 15 años, tarjetas de presentación, de saludo y vales de regalo. Entonces todas estas herramientas son bien importantes, pero nos vamos a enfocar en las que necesitamos para la educación, es decir, las que necesitamos para cualquier trabajo que podamos utilizar en cualquier materia. No simplemente es para dejarla aquí en informática, sino para estarla aplicando, por ejemplo, en español, en sociales, ¿sí? Entonces, la idea es que les pueda ayudar para que den solución a muchas de las tareas que ustedes les están dejando y más ahorita en este modo virtual. Entonces vamos a iniciar con, con los folletos. Entonces en esta clase vamos a explicar, obviamente es la barra de herramientas que es similar a todos los programas del Office como PowerPoint, Word, entonces son muy similares pero obviamente que aplicables en otro sentido. Entonces le vamos a dar sobre los folletos y inmediatamente que nosotros le cargamos cualquier documento, van a cargar unas plantillas previamente hechas que ustedes pueden utilizar algún diseño que les haya gustado. Simplemente ustedes tienen que cambiar la información que se encuentra allí como instalada. Entonces, obviamente que yo puedo empezar de cero, hacer una presentación en blanco y tendría que editar todo. Entonces, Publisher nos permite ahorrar un poquito de tiempo como en la organización, en la distribución de formas, de diseños. Entonces, si la sabemos aprovechar, es una herramienta muy importante para que ustedes la puedan eh, aprovechar. Entonces aquí me dice banda de colores, todo lo que yo necesito. Digamos, si yo ya tengo esa, entonces le puedo cambiar aquí los colores. Se va a estar cambiando si lo quiero un poquito más a mi gusto. Y aquí cambiamos el estilo de la letra antes de ingresar como tal a ver cómo se me está viendo el folleto que estoy creando. Aquí nada y aquí tres paneles. Entonces generalmente un folleto se divide en tres, ¿no? Entonces, pero aquí puede ser tres o cuatro. Entonces igual yo lo voy a dejar en tres. Aquí ya. Entonces, obviamente que este es el que me apareció ahí como de primeras y como vemos todos los formatos se cambian al estilo que yo le doy en esta parte, a los colores que yo le asigné. Obviamente que cuando yo ingreso yo lo puedo editar aún más y cambiar independientemente de lo que yo necesite, pero pues la idea es que ustedes puedan aprovechar estos formatos
para que les sea más fácil y más rápido. Entonces, en cualquier caso. Entonces voy a mirar uno que me guste. Por ejemplo, este que dice borde inclinado. Entonces aquí aparece como tal, como es como me va a aparecer a mí. Y le voy a dar crear. Ya mientras carga, pues obviamente que esta herramienta nos va a permitir hacer miles de cosas organizativas para avisos publicitarios. En el caso de emprendimiento, por ejemplo, les ponen a hacer una empresa y ustedes deben hacer un anuncio, entonces ahí mismo para hacerlo un poquito más llamativo, entonces obviamente que se pueden hacer con las diferentes programas que ya conocen, pero utilizando otra herramienta extra, pues es muy importante que ustedes la puedan saber manejar. Aquí ya me está cargando como tal el formato que o la plantilla que yo escogí. Entonces la vamos a dar a acercar un poquito. Como ven, la barra de herramientas es muy similar a como lo estamos trabajando, por ejemplo, en Word o en Excel. Entonces esta es como la regla métrica que yo puedo establecer para, por ejemplo, que las figuras estén alineadas o que todo quede en orden. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a editar la cara anterior, es decir, esta, porque recordemos que en un folleto obviamente que la primera va a aparecer, aquí ya está dividido, entonces si yo lo imprimo pues me va a aparecer primero esta. Aquí me dice nombre del trabajo, entonces simplemente yo le doy ahí. Esos son cuadros de texto, entonces simplemente yo lo voy a estar editando. Entonces, por ejemplo, nombre del trabajo. Vamos a dar un ejemplo así muy variado, que por ejemplo yo le voy a poner animales domésticos. En este caso, es un tema muy sencillo. Subtítulo de seminario de evento no. Por ejemplo, le voy a poner informática. Aquí también lo puedo centrar, así como en Word. Entonces en el texto lo centro, o le cambio la letra, o le pongo negrita. Digamos que las herramientas son muy similares. Entonces, aquí le puedo, por ejemplo, su nombre. Entonces aquí Lady Triana. O al contrario, aquí el nombre y aquí animales domésticos para que sea más llamativo el nombre que como tal el autor. Entonces aquí se supone que aquí iría mi nombre. Listo. Entonces esta imagen obviamente yo se la puedo cambiar. Entonces en este caso yo la voy a borrar y aquí pondría una que me represente los animales domésticos. Entonces fecha, hora, esto si no lo necesito simplemente lo borro. Y se indique puntos de referencia son los que ayudan a identificar su ubicación. Digamos que estos folletos están enfocados más como para dar a conocer algún tipo de empresa, o sea, para dar conocimiento sobre la ubicación de una empresa o de trabajo. Listo, esta ya sería como nuestra cara principal. Yo digo, listo, se me olvidó, por ejemplo, poner el curso. Entonces, aquí yo pongo el cuadro de texto y escribo octavo. Entonces, aquí me dan algunas herramientas para editar. Entonces, yo le voy a agrandar un poquito la letra porque ahí como que queda perdido y ni se ve. Lo voy a poner centrado. Entonces, ahí ya nos quedó nuestro grado octavo. Y le podemos agregar el año, el colegio, en el caso para presentaciones o para dar como tal, para trabajos del colegio. Entonces listo, aquí en nuestra página de inicio, como lo vemos, tenemos muy similar a un documento en Word.
Entonces, las herramientas son muy similares, que son imágenes, insertar formas, etcétera. Entonces, en insertar tenemos, por ejemplo, una página en blanco. Aquí páginas del catálogo es si nosotros le damos o si vamos a realizar un tipo de revista. En este caso estamos haciendo un folleto, entonces no corresponde. Imágenes, formas, marcador de posición, elementos de página. Entonces, como tal, ¿cuáles son las cosas que tenemos o cuáles son los elementos que contiene esa página? Calendarios, porque se nos inserta como tal inmediatamente un calendario de actual del que nosotros estemos utilizando. Bueno, en este caso son herramientas como cuadritos, como imágenes para insertar. Esos elementos son los que nosotros podemos aplicar en cada una de las caras del folleto. Digamos, por ejemplo, este cuadro que correspondería a todo esto. En caso de querer algún borde, como alguna margen, aquí están. Esto es para fabricar algún tipo de anuncio en el caso de que yo tenga una página en blanco. Entonces, de resto pues ya como lo conocemos. Encabezado, pie de página, número de página. Entonces, en caso del encabezado, pues de la parte superior del folleto, cómo me va a aparecer en todas. Entonces en este caso yo no quiero aplicar ninguna, entonces le doy cerrar encabezado. Vamos de nuevo a pie de página igual, número de página no quiero que aparezca porque no correspondería. Diseño de página, entonces yo puedo márgenes, o sea, como el espacio entre cada una. La orientación, si lo quiero más vertical, el tamaño. Guías de diseño, es decir, estas partes, si quiero que las mantenga como lo estoy editando o no. Y estos que son los colores que yo que estaba editando al principio de entrar, que es digamos que la misma herramienta. Entonces en fondo, si quiero modificar que no quede blanca esa página, sino que quede, por ejemplo, rosadita, entonces lo vamos a cambiar. En este caso, pues aquí vemos cómo cambia el fondo de mi contenido. Igualmente yo le puedo agregar más fondos. Entonces aquí me sale una ventana en donde yo puedo explorar si quiero con relleno dorado como lo vimos anteriormente, con algún tipo de imagen o con un relleno de trama, que es las formitas que aparecen ahí para rellenar. Entonces relleno sólido me tiene que permitir ver todos los colores con los que yo puedo modificar mi texto, ¿cierto? Entonces, y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí ya me cambió un color sólido, es decir, un solo tono. Si yo le doy en más fondos, yo quiero por ejemplo con degradado, que pues me tiene que permitir ver las opciones. Entonces aquí para cambiarlo este tipo de degradado o un relleno con textura o con imagen, entonces le doy aquí archivo y me va a aparecer toda alguna imagen, pues la tengo que descargar y busco dentro de mis documentos donde la guardé y ahí voy a poder. De esta misma forma es como nosotros lo realizamos en cualquier otro programa, solo que aquí es aplicable pues a un fin diferente. Bueno, aquí ya me está apareciendo como tal mis carpetas, todo lo que yo tengo y cómo voy a encontrar ese documento. Entonces, por ejemplo, yo quiero un fondo, por ejemplo, el que yo estaba utilizando para realizar las diapositivas. Entonces,
Entonces aquí yo ya tengo mis documentos abiertos para insertar un fondo. Entonces, como decía, voy a insertar este que estaba haciendo para las diapositivas de la clase y le voy a aceptar. Aquí pues vamos a ver el fondo que yo ya había prediseñado, es simplemente una imagen y aquí ya me aparece como tal lo que yo había puesto para la diapositiva. Obviamente que pues me va a salir de esa forma. Entonces, como vemos en esta parte de las páginas hay dos. Entonces la puede ser una cara de la hoja y esta es la otra página de la hoja. Entonces aquí es la parte donde va toda la información que yo voy a llenar. Entonces aquí me está toda esa lectura es lo que me están explicando. O hay un texto como tal de relleno para poderlo editar. Entonces simplemente yo puedo ir modificando esas caras. Por ejemplo, yo voy a borrar esta imagen y pues ya me va a aparecer solamente el texto. Esa imagen la borré pues porque no corresponde al tema que yo voy a estar explicando, lo que quiero dar a conocer. La idea del folleto es que no lleve solamente letra, digamos aquí es extremadamente mucha letra y la idea es que se pueda editar de forma de que sea lo más resumido posible de un texto o lo más creativo. Entonces dice título interior principal. Entonces en este caso yo le voy a poner algo como mis animales domésticos. Entonces aquí dice espacio para incluir información adicional del evento. En este caso es como para decir dónde va a ser una fiesta o algo así, pero yo no lo quiero de esa manera. Yo simplemente, este es de largo, entonces lo borro y me va a aparecer solamente aquí. Entonces los animales aquí de mascota son, entonces aquí el perro, el gato, la gallina y la vaca, por ejemplo. Entonces al frente puedo escribir una descripción pequeñita o las características de cada animal aquí. Recuerden que igual pueden insertar cosas o borrar, quitar, dependiendo. Entonces aquí nombre del trabajo, eso obviamente que no lo voy a requerir, entonces simplemente lo borro. Ahí obviamente que esos datos ya son para otro tipo de trabajos, otro tipo de fin del folleto. Entonces simplemente lo borro. Aquí me dan los espacios para que yo pueda, por ejemplo, poner una imagen de aquí lo del perro. Entonces pongo la imagen aquí y en insertar puedo dibujar un cuadro de texto para seguir escribiendo en esta cara. Entonces ahí es blanco, es amigable, etc. Entonces ahí, dependiendo de cómo ustedes lo quieran arreglar, decorar, obviamente que le pueden cambiar el color, bueno, en fin. Entonces en esta parte pues ya con estas características ya tengo explicado insertar y diseño de página. Entonces obviamente que solamente para el folleto. Ya las otras características o los otros plantillas, los otros documentos que se pueden realizar van a tener otro tipo de ¿qué? De diseño de formato para realizarlo. Entonces en este caso, como lo vimos, este fondo no se pasó a esta hoja porque de pronto yo lo quiero hacer diferente en este espacio. Si lo queremos hacer diferente, pues no hay problema. Entonces, por ejemplo, lo vamos a cambiar. O no, mejor lo doy cancelar y le pongo un relleno de trama.
Entonces aquí lo voy a poner de esta forma y ya. Entonces me queda de esta manera en esta página, que yo lo puedo seguir editando, y me va a quedar de esta forma en esta página, que obviamente aquí es ya para información adicional o para algún dato específico. Entonces estas son solamente cositas que podemos aplicar. Aquí los elementos, pues ya como les había dicho, pueden ser cosas de ese tipo. Y ya si queremos, por ejemplo, en emprendimiento, como les decía, aquí hay algunos anuncios que pueden aplicar. Por ejemplo, oferta especial, descuento del 100%, del 50%, etcétera. Entonces, digamos aquí vamos a insertar ese para ver cómo nos queda. Obviamente que no va aplicado al tema que yo les puse como ejemplo, pero es una forma de decir cómo nos va quedando la imagen. Entonces en este caso yo la puedo cambiar de tamaño, y aquí me van a aparecer dos pestañas de formato. Entonces en el caso de que yo le quiera cambiar el fondo a esa imagen para hacerlo más llamativo, el contorno, los efectos de forma. Por ejemplo, yo le quiero poner una reflexión, entonces aquí ya me queda reflejado. ¿Qué más? La letra. Entonces yo le quiero modificar la letra, aquí me aparece pues también, pero en esta parte ya me va a habilitar la opción, porque este es de texto y este es de forma. Entonces como aquí lo dice, cuadro de texto, y aquí cuadro de dibujo. Bien chicos, entonces ya concluido este video. Hasta aquí ya serían las herramientas. La idea es que ustedes puedan realizar como actividad un folleto explicando un tema libre. Como veo aquí, yo puse animales domésticos como ejemplo, pero ustedes pueden poner algo también súper sencillo. Entonces, por ahorita es tema libre para que ustedes puedan aplicar todas esas herramientas y que no se quede solamente en las plantillas que están al inicio, sino que ustedes puedan explorar, insertar formas, figuras, que no se queden solamente con lo que les da el programa, sino que ustedes también puedan editar un poquito más de lo que se da. Un tema puede ser de primaria o algo que ustedes quieran como tal dar a conocer. En este caso va a ser libre, como ya lo he mencionado, y me lo envían al correo. Entonces esa es la actividad para esta semanita. Cualquier duda que tengan, obviamente que la vamos a aclarar en la clase virtual, la clase presencial por Skype. Recuerden tener muy en cuenta los horarios que se asignaron para cada curso. Entonces, bien chicos, que obviamente puedan aprovechar todas las herramientas y que sean aplicables no solamente para esta área.